YouTube, Facebook y Telegram. Vamos a continuar con la serie que estamos viendo, Derribando Fortalezas. Y esta es la clase número 6 de la serie, ¿verdad? Y lleva por tema Derribando la fortaleza de los pecados sexuales. Y algunos van a decir, no hermano, ese ya lo vimos la clase pasada. Bueno, es la segunda parte. Por si no les quedó claro, ¿verdad? Si no fue suficiente, aquí viene la segunda parte. Es que pónganse pilas, jóvenes. Aquí vamos a poner el desglose de citas. La vez pasada me fui un poco rápido, así es que ahora sí ya lo voy a poner. No sean pacientes, ¿no? Conmigo. Pero primero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, oremos, jóvenes. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por un día más en que nos podemos acercar para conocer más de ti. Gracias por apartar a estos jóvenes a tu presencia, Señor, por permitirles acercarse a ti, Señor. Tú pones el querer como el hacer, y tú eres quien dispuso su corazón, el corazón también de sus padres, Señor, de sus familias, para que ellos pudieran venir y asistir aquí, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, guarda sus vidas. Te pido también por la vida de Natalia, de Cristian, de Ray, de Dana, de Josué, de Gabriel, Señor. Guarda sus vidas, Señor, para apartarlos del mal a través de tu palabra. Enséñales a ser guerreros, Señor, valientes y esforzados en la fe, que puedan distinguir entre el bien y el mal y recibir esta enseñanza con un corazón dispuesto. Señor y Dios nuestro, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, jóvenes. Entonces, hemos estado viendo este tema que se llama Derribando la fortaleza de los pecados sexuales. Y la clase pasada vimos la historia de la caída de David, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Y cómo en su juventud, con su fe puesta en Dios, luchó contra un gigante. ¿Sí se acuerdan? Que además era un guerrero filisteo. ¿Quién recuerda esa parte de la palabra de Dios? Bueno, este joven de unos 17 años de edad, más o menos como el promedio, sin entrenamiento militar previo, o sea, David no tenía entrenamiento militar, ¿verdad? Con 5 piedras y una resortera, una honda, que por cierto solo usó una de las piedras que llevaba, logró vencer, adelante Laurita, logró vencer, ¿verdad? Gracias a la ayuda de Dios a ese gigante, lo logró vencer. Vamos a la palabra de Dios. ¿Todos traen su Biblia? ¿Sí? ¿Traes tu Biblia? No, es mejor que tengas tu Biblia. Te voy a prestar la mía. Cada quien tiene que tener una Biblia para que pongan ahí sus ojitos, ¿no? En la palabra de Dios. De todos modos, miren, la voy a leer. Yo aquí la traigo transcrita. Pero si me llevo a equivocar porque de repente copio y pego mal, pues ustedes me ayudan. Vayan a 1 de Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Ahí podemos ver la historia de cómo David va a vencer a Goliat, ¿verdad? ¿Cuántos Goliaths tienen ahí en su vida, jóvenes? Vamos, cuidado, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 22. Y voy a leer hasta el 47. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Déjenme decirles que aquí David, su padre, David era un pastor, y su padre tenía otros hijos a los cuales había mandado a la guerra. Pero David estaba pastoreando, porque además era el más chico. Dentro de los judíos, el hijo más chico está reservado para cuidar de los padres en su vejez. Por eso es que a David pues no lo mandaban a la guerra, tenía que seguir pastoreando, para que al final de los días de su padre, él lo cuidara. Entonces, su papá de David lo manda al frente para ver cómo están sus hermanos y le manda una carga, para ellos. Entonces, en el versículo 22 dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. O sea, cumplió con lo que le habían pedido, ¿no?
Y luego dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, se está refiriendo a Goliat, aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué palabras? Unas palabras de reto. Unas palabras que les dijeron, ustedes no tienen valor para enfrentarme. Así decía Goliat. Naturalmente, cuando vemos un gigante así, hasta nos hacemos así como para atrás, ¿no? Bueno, alguien más alto que yo, ¿no? O sea, los pongo fácil. Bueno, en el versículo 24 dice, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, o sea, la ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Saben qué quiere decir un incircunciso? Alguien que no creía a Dios, alguien que no ama a Dios. ¿Qué hacen los mundanos? ¿Qué hace el mundo? ¿Y qué hace Satanás? ¿Y qué hace el pecado allá pues, en el mundo? Nos reta, ¿verdad? A desobedecer a Dios. Así nos reta. Mira, tú vas a caer, ¿verdad? Te voy a derrotar. Así dice el pecado. Así nos dice Satanás. Pero dijo David, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Vean cómo David, jóvenes, los estaba animando para que pusieran su fe en quién. En el Dios viviente, así dice. O sea, ¿quién es este filisteo? O sea, vean que David no estaba viendo si era grande o cómo era, si era fuerte, si estaba armado. Él no estaba viendo eso. ¿Dónde tenía sus ojos David? El Dios viviente, ¿no? Versículo 28 dice ahí, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, ¿de quién? De David, ¿eh? Con aquellos hombres, que dice ahí, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí se manifiesta el acusador, ¿sí o no? Que te dice, yo conozco tu maldad, no vas a poder. Así nos dice Satanás. Ay, tú te dices cristiano, vas a caer. Es más, mira, ahorita que estás viendo este video, mira, y te aparece algo y dices, híjole, y sientes tu carne, ¿no? ¿Cómo te llama? Y dices, vas a caer, así te dice, te llama como si fuera un gigante, como si fuera una fortaleza. Pero vean qué responde David, versículo 23. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, ¿qué hizo David? Desestimó, ¿verdad?, lo que le dijo su propio hermano. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. O sea, dijeron, oye, hay un joven que está diciendo que podemos vencer a ese gigante, ¿verdad? Entonces la dijeron al rey, el rey era Saúl, ¿verdad? Y él lo hizo venir, a ver, tráiganmelo. Ese valiente, ese muchacho valiente, ¿no? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de ese filisteo. Tu siervo, le dice a David,
irá y peleará contra este filisteo. Y ven lo que le dice Saúl a David, así como que lo vio. Y dice, ¿se acuerdan que hace unos... no fue en el campamento, en el campamento vimos que nadie tenga en poco su juventud, ¿no? Vean lo que dice aquí Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear conmigo, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí se manifiesta la carne, porque cuando no tenemos fe, la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se vea. Entonces, como Saúl no tenía su fe en Dios sino en lo que veía, dijo, ¿cómo vences este muchachito sin gente? ¿Ah? Por eso se manifiesta la carne, son las luchas que tenemos. Saúl pues quería vencer, quería ganar esa guerra, ¿va? Pero no tenía fe. Y si no tienes fe, no vas a ganar la batalla. Te va a vencer. Porque lo vas a querer hacer en tus propias fuerzas. ¿Cuántos están a veces en pecados sexuales o en algún otro pecado? Quiere vencer por su propia fuerza, por su propia voluntad. Vuelven a caer. ¿Cuántos no lo han intentado? Y una y otra vez. Parece un bucle. Una y otra vez. ¿Saben quién nos libera de ese bucle? De ese volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer. Solo Dios. Porque entre nuestra voluntad somos débiles. Bueno, versículo 34 dice, David respondió a Saúl. Vean la forma como responde David a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía ¿qué? Un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Vean que aquí se manifiesta el carácter de un pastor espiritual. Dice, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, ¿y lo qué? Y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras de ¿quién? ¿Quién lo libró de las garras del león? Jehová. Y de las garras del oso. Y vean cómo estaba fortalecida la fe de este pastor. Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también nos va a librar de esas fortalezas, ¿verdad? Son fortalezas espirituales, pero de maldad, ¿no? Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así como que, pues bueno, si tú dices, casi, ¿no? Y Saúl vistió a David con sus ropas. Vean que no creyó en lo que Saúl estaba hablando. Simplemente dijo, bueno, pues póngale algo, ¿no? Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, trataba de andar con la armadura, yo creo que se iba de lado, ¿no? Esta es una humildad que muestra el carácter también de David. Él no podía pretender ser un guerrero cuando era un pastor, pero sabía esto, ¿verdad? Sabía que Jehová lo libraría de la mano de ese filisteo. No una armadura externa, no sus propias fuerzas. Ahí está también la carne, ¿verdad? Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, así como, mejor no me llevo esto, ¿ah? Y
y tomó su cayado en su mano, o sea, el palito con el que dirigía a las ovejas, ¿no? Ese es el cayado. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Es como una bolsita, ¿no? Un bolsito. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 5 piedras, su honda, su cayado y hacia el filisteo. Eso es fe. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Vean cómo este guerrero se dejaba llevar por la apariencia. Lo que no alcanzaba a ver era que con él estaba Jehová. Con él estaba Dios, el Dios viviente, ¿verdad? Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Es decir, ese filisteo creía en dioses, ¿no? Entonces, por esos dioses lo maldijo a David. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne. Dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es ¿qué? Apréndetelo de memoria, joven. De Jehová es la batalla. Así es que Él te librará de todas las batallas. Y Él los entregará en nuestras manos. David no solo venció un gigante, sino que ganó una batalla y una guerra. Pues gracias a que lo venció, los filisteos terminaron sirviendo al pueblo de Israel. Cuando estamos frente a un gigante o ante una fortaleza, jóvenes, debemos saber que física y emocionalmente podríamos estar en desventaja. Por ejemplo, yo ayer reflexionando pensaba, ¿de qué manera el mundo los influencia a ustedes para hacerles ver que todo esto es deseable, que los pecados sexuales son deseables? Bueno, pues quizás los bombardea más de lo que ustedes esperarían. Es más, probablemente más de lo que ustedes puedan ir a defenderse ante la palabra de Dios. No sé cuántas veces hayan leído la palabra de Dios esta semana, pero les aseguro que recibieron más mensajes de estas cosas a través de un montón de cosas que hay en el mundo. Luego a veces hasta el anuncio de la vulcanizadora tiene una chava ahí que nada tiene que ver con las llantas, ¿verdad? Pero ahí está la chava provocativa para que voltees, ¿no? Bueno, pues eso nos pone en desventaja. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, en el Señor, Él es quien peleará nuestras batallas y entonces venceremos. La ventaja que nosotros tenemos es por poner nuestra fe en Cristo. Nuestra ventaja es espiritual cuando hacemos eso. No es física. ¿Sí me explico? Por eso es que a veces podemos vernos de alguna manera y pensar que tenemos desventaja. Pero Dios es quien nos va a dar la victoria en medio de cualquier circunstancia. Porque a veces también tendemos a quejarnos, ¿no? Decimos, no, pues es que yo no tengo los recursos. O yo
Yo no tengo algo que los demás sí tienen. Y por eso estoy en desventaja. No, pues es que yo no tengo un papá que me esté cuidando, por ejemplo. Yo por eso pues, hago lo que se me da la gana. Por eso es que estoy en desventaja. O pues es que, pues ¿cómo no voy a estar en tentación si tengo puros compañeros que solo andan hablando de eso? ¿Cómo no voy a estar en desventaja? Pues que me voy a poner un masking y me aíslo todo y ya nadie, que ya no le hablo a nadie, que nadie me hable. No, ¿verdad? Nuestra fortaleza es Dios, ¿no? Bueno, una de esas fortalezas, como vimos la semana pasada, tiene que ver con la sexualidad y la sensualidad. Esta fortaleza de los pecados sexuales fue capaz de tirar a un rey, ¿verdad? Y a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, que cuando trataron de luchar en sus propias fuerzas o por su propia voluntad, terminaron muy lejos del propósito de Dios para sus vidas. Miren, si ustedes ven en el Google Maps, la ruta que debieron haber seguido desde Egipto hasta la tierra prometida, el pueblo de Israel, eran 11 kilómetros en el desierto. Y esto les llevó 40 años recorrerlo. ¿Saben por qué? Porque el mundo y Satanás quieren que ustedes estén así. Y si se quedan por acá, mejor. ¿Qué quiere hacerlos? Confundirlos, perderlos, que se extravíen y que se mueran en el desierto, en lugar de que conozcan y lleguen a hacer la voluntad de Dios. A veces suena muy simple y lo predicamos aquí, repetimos una y otra vez cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es muy sencilla, así mira. ¿Cómo? Así mira. No, pero no podemos ir tanto por acá. Así mira. Es simple la palabra de Dios, pero a veces nuestra carne y el enemigo así viene. Bueno, vámonos por acá, sí, vámonos. Nos hace perder tiempo, eso es lo que quiere Satanás y el mundo, que pierdas tu juventud antes de conocer a Dios. Ahí dice en Eclesiastés, capítulo 11, ¿verdad? Ese no lo tengo ahí preparado, pero dice, acuérdate de tu Creador mientras eres joven, ¿verdad? Bueno. Esta fortaleza, la fortaleza de los pecados sexuales, está al acecho de cada uno de nosotros, sin importar la edad, ¿eh? Y es por eso que debemos aprender a identificar cuál es la voluntad de Dios. En esta clase abordaré la sexualidad desde 3 perspectivas diferentes. Estas sí, anótenlas. La primera, la sexualidad es un regalo de Dios. Él nos diseñó de tal manera que hubiera 2 sexos y que la unión entre los sexos tuviera un propósito. Entonces la sexualidad es un regalo de Dios, ¿no? La sexualidad es un regalo. ¿Qué haces con un regalo? Cuando alguien te da un regalo, entonces vamos a suponer que te dan un regalo y tú dices, es el balón que quería, o es el teléfono que quería. ¿A poco agarras tú ese regalo y así lo tiras y luego... ¿Así le hacemos? Con un regalo que realmente es valioso para ti. No, ¿verdad? Luego, segundo punto, la fortaleza idolátrica del sexo. Hay quienes hasta les da pena, ¿eh?, hablar de esos temas. La fortaleza idolátrica del sexo que ha levantado el mundo. El mundo ha levantado esa fortaleza. ¿Cómo le ha dado tal importancia que nos manipula? ¿Ah? Debemos identificar esa fortaleza para poder derribarla. Un guerrero tiene que ver desde lejos a su enemigo. Porque ya, imagínense en el momento que de repente se te aparece aquí abajo, ¿no? Y dices, ay, no lo viste venir, ¿no?
seguramente te va a derribar, ¿verdad? Pero si lo ves desde lejos, pues te preparas, ¿no? Y dices, a ver, creo que ese enemigo, para empezar, mide como 3 metros. Entonces me voy a preparar, ¿no? ¿Verdad? Debemos identificar que no debemos jugar con esta fortaleza, ya que de acuerdo al mundo parece que nos quiere divertir, parece que los quiere divertir, jóvenes, pero en realidad los quiere vencer, los quiere tirar, quiere que pierdan su juventud, quiere que enfrenten consecuencias de ese pecado, que a lo mejor enfrenten enfermedades, o todo lo que vimos la clase pasada, ¿verdad? Soledad, molestias, abortos, dijimos varias consecuencias, ¿verdad? Y punto número 3, ¿cómo vamos a vencer esta fortaleza? ¿Cómo vamos a vencer esta fortaleza? Jóvenes de aquí no nada más vienen a ser exhortados, también vienen a que tengan armas para saber cómo estar fuertes contra lo que enfrentan día a día, ¿verdad? Y semana a semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo deben vencer esta fortaleza, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos con el punto número 1. La sexualidad es un regalo de Dios. Bueno, jóvenes, nosotros como cristianos no estamos en contra de la sexualidad, como muchos creen, ¿verdad? Si es esa la percepción que se te ha formado a través de las enseñanzas que has recibido, te indico que estás en un error. Los cristianos, de hecho, promovemos la sexualidad, ya que tiene un propósito sublime y hermoso dentro del matrimonio. Eso es lo que promovemos, porque Dios es orden, ¿no? ¿Qué dice 2 de Corintios? A ver, ayúdenme, 2 de Corintios 10, 40. Ahorita no lo puedo buscar yo aquí porque si no... ¿No tiene? No, Entonces, 18. 12, perdón. 13, 14. El 12 llega al 21. Pues me estoy equivocando. 14, 40, a ver, ¿me permites? Estoy segundo, perdón, estoy primera de Corintios 14, 40. Por favor. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 de Corintios 14, 40. Hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo a través de este mensaje, que se haga todo decentemente y con orden. Pero el mundo tiene un poderoso argumento que seguramente ya lo han escuchado, a veces incluso de personas que se dicen cristianas también. Dicen más o menos así: Dios nos hizo sexuales. Eso es verdad. Tenemos un sexo, ¿no? Y debemos disfrutar de esa sexualidad. Por eso debes practicar tu sexualidad, porque es un regalo de Dios. Así nos lo dicen, pero esta es una media verdad. Ya que la verdad que proviene de Dios siempre debe llevar el mensaje del Evangelio. Sí, se debe practicar la sexualidad, pero dentro del matrimonio. Y la sexualidad que se practica de acuerdo a la voluntad de Dios tiene en sí un propósito. ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Sus papás les han platicado de ese propósito, del propósito de la sexualidad dentro del matrimonio? Bueno, vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21, voy a leer hasta el 33. Vean, aquí viene el propósito. Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios novios, amigobios, amigos con derechos, a un y luego a otro. ¿Sí dice así?
¿Qué dice? A sus propios maridos, como al Señor. Eso también lo pueden encontrar en Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Nada más lo voy a anotar, anótenlo. Y primera de Pedro 3:1, ¿no? Habla de cómo deben estar sujetas las casadas a sus maridos, ¿no? Como al Señor. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y lo vuelvo a leer, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todavía no hablamos de la sexualidad aquí. ¿Ok? Maridos, amen a sus mujeres. Y aquí es donde los que les gusta torcer las cosas dicen, ahí está, hermano, a sus mujeres. No, está hablando en plural a todos los maridos y a cada uno de ellos a su propia esposa, ¿no? No a varias. A sus mujeres. Eso también lo pueden ver en Colosenses 3:19 y primera de Pedro 3:7. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el propósito de la sexualidad. Vean lo que aquí dice. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso está en Génesis 2:24 también. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a ¿quién? A su marido. Voy a anotar las referencias que puse aquí, que mencioné Colosenses 3:18 y 19. No lo leímos, pero lo mencioné. Y 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y el 7, ¿verdad? Ahí también Génesis 2:24. Aquí vemos, en esta porción de la palabra en Efesios 5, vemos el propósito de Dios para la sexualidad entre un hombre y una mujer casados. ¿Cuál es? Emular la unión de Cristo con su iglesia, el cual entregó su vida ¿por quién? Por ella. De hecho, la cuida, ¿eh? Dice la palabra, la sustenta y la santifica. Parte de ese cuidado que tiene Dios para su iglesia, justamente es esto que están ustedes recibiendo. A través de su palabra, está cuidando a su iglesia. Su iglesia somos todos los que formamos pues, todas las congregaciones que se unen para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y dentro de esas congregaciones pues hay de todo, ¿no? Hay personas de la tercera edad, hay adultos, matrimonios, hay solteros, hay jóvenes, hay niños. Bueno, Dios tiene un cuidado para cada uno de nosotros. Él está cumpliendo, ¿verdad? Nos sustenta, santifica y la purifica por medio de la palabra de Dios. Aquí, jóvenes, se ve una labor de cuidado a través del ministerio, del matrimonio. Esa es una labor de cuidado a lo largo de la vida matrimonial, que es hasta que uno de los dos parta la presencia del Señor, ¿verdad? Y vean que debe haber una entrega y sujeción mutuas de uno con el otro, ¿verdad? Debe haber una labor de liderazgo espiritual por parte del varón. Es decir, él debe estar en búsqueda constante y permanente de Dios.
para poder ser cabeza de su matrimonio. Y la mujer debe estar en sujeción espiritual a la voluntad de Dios y a su esposo. Y dentro de esta entrega está el procurarse uno al otro en la intimidad sexual. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5. Dice ahí la palabra de Dios. El marido, ¿qué? ¿Ya están ahí? 1 Corintios 7, versículo 3. ¿El marido qué? Cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Saben lo que promueve el mundo? Usar a las personas. Pero cuando vemos que cuando Dios te permite conocer una persona para que sea tu esposa, si eres varón, o para que sea tu esposo, si eres mujer, es un regalo de Dios. Nosotros no hacemos con un regalo esto, sino que aprendemos a cuidar y además adquirimos responsabilidades. De modo que debemos cumplir con la mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido. Y ojo, el deber conyugal incluye también la intimidad sexual. Incluye todo. O sea, si tú ves, bueno, si ustedes vieran que es lo lógico, pues, ¿no? Que si su mamá se enferma, pues su papá la cuide, ¿no? Más si no tienen hijos que puedan todavía cuidarlos, ¿verdad? Como padres, pues uno se tiene que cuidar al otro, ¿verdad? Versículo 4 dice ahí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Vean que aquí, cuando nos unimos en matrimonio, también cedemos parte de nuestros beneficios. Ya no tenemos también solo potestad sobre nuestro cuerpo. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vean, aquí está dando el peso de lo que es ser una sola carne. ¿Ah? Eso es lo que está haciendo Pablo. Luego dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento y solo con un objetivo, para ocuparse sosegadamente, o sea, con disposición, en la oración. Y luego dice, vuélvanse a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. A ver, jóvenes, ¿en qué puede emular la entrega de Cristo a su iglesia? Solo un rato de intimidad entre dos novios, o entre dos amigos con derecho, o entre dos amigobios, o un par de desconocidos que se reunieron en un bar y que luego de unos drinks tienen relaciones sexuales. Hay besos, abrazos, apapachos, y luego cada quien a su casa. ¿Acaso ese encuentro le hace ver de la otra persona lo que le hace falta física, emocional y espiritualmente? Incluso después de varios encuentros ocasionales. ¿Ustedes creen? ¿Alguno de ustedes ha visto que sus papás dentro del matrimonio se ha ido conociendo uno al otro? Se han ido cuidando uno al otro, o puede ser, si es un matrimonio que no está en la voluntad de Dios, que se han ido descuidando. Y si es que no están en obediencia de la palabra, de Dios, ¿verdad? ¿Se puede conocer a una persona solo por encuentros sexuales? Conocerse, jóvenes, requiere de muchos años, de ponerse de acuerdo uno con el otro. Cuidarse uno al otro requiere observación. También requiere meditación, requiere sabiduría. Ah, caray, creo que esto no le gusta, creo que este sí le gusta, creo que no le gusta el picante. Bueno, a veces prueba el picante porque a mí también me gusta. ¿Ah?
Y no solo eso, requiere amor. El mundo confunde el amor con un rato de satisfacción. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16? Ese no lo tengo preparado, pero ayúdenme. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Gracias, a ver. Sí, me ayudaría, muchas gracias. ¿Ya lo tienes? A ver. 5:16, ¿qué dice? Gracias. Pedro Juan. Perdón, Primera de Juan 3:16. A ver, alguien con fuerte voz que lo lea. Primera de Juan 3:16. ¿Nadie? ¿Por tímido? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok. ¿Quién es Él? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, ¿ah? Vean que el amor se conoce a través de Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. ¿Qué debe hacer un varón dentro de su matrimonio? ¿Qué debe hacer una mujer dentro de su matrimonio? Dar su vida por el otro. Dices, no, pero si yo nada más quiero sexo, pues eso no es amor. Eso es igual que si tuvieras un par de perritos ahí, afuera. Eso no es amor. ¿Se dieron cuenta cómo? Pero el mundo lo vende. El mundo vende como algo muy placentero, ¿no? Bueno, el mundo y Satanás ponen un fuerte argumento de manipulación en las parejas. Entrégate a él ahora que son novios. Así lo amarras. Y ya no querrá otra. ¿Quién te lo asegura eso? Hay casos de jóvenes que comienzan a corta edad su sexualidad y en lugar de volverse fieles a una persona, se vuelven adictos al sexo. O sea, en lugar de que digas, pues sí, voy a tener sexo con mi novia, así voy a ser más fiel con mi novia. Como se dejan de ver, Satanás los empieza a tentar a cada uno. Y empiezan a caer poco a poco. Y pueden caer en esta, se puede crear esta fortaleza en cada uno de ustedes, la fortaleza del pecado sexual. Lo peor es que van a estar tentados todo el tiempo y les va a costar porque van a querer, híjole, es que yo amo a mi novia, pero pasa una y la ves, porque tuviste sexo con tu novia. Y bueno, entonces el varón casado, ¿qué? ¿No tiene esa tentación? Sí tiene esa tentación, pero tiene a su esposa y la tiene todos los días y puede disponer de ella, así como la mujer tiene a su esposo y puede disponer de él, ¿no? Lo peor es que cuando ya están casados, el mismo Satanás le dice, no le des lo que quiere, no le des sexo, así lo traerás, mira aquí comiendo de tu mano, como una sedita. Esos pensamientos son súper retorcidos. O sea, durante el noviazgo sí, durante el matrimonio no. Bueno, muchas mujeres que practican esta manipulación mundana y jezabélica, y también hay hombres que practican esa manipulación,
no ven que al hacerlo están arrojando a su novio o en su matrimonio a su esposo a las garras del demonio, a la fornicación y al adulterio. Es por eso que Pablo dice ahí en 1 Corintios 7, ¿verdad? Y luego vuelvan a juntarse uno con el otro, dice, estando en matrimonio, ¿verdad? Vean lo que dice Amós capítulo 3, versículo 3. Si es de la palabra de Dios, ¿verdad? Es un profeta menor. Ahí entre Génesis y Zacarías. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice, jóvenes? Ya le voy metiendo a velocidad porque queda poco tiempo. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Exacto, ¿ah? Si dos se ponen de acuerdo para hacer la voluntad de Dios, sin duda recibirán bendición. Si uno de los dos no está de acuerdo, ganará el que esté más fuerte y convencerá al otro, ya sea para bendición o para maldición. Tú como cristiano, si tienes novio o novia, pero que no ama a Dios, se tiene que demostrar que tú eres el más fuerte, ¿no? Porque tienes tu fe puesta en Dios. Y entonces cuando él o ella te proponga tener relaciones, si no estamos casados, no, esto se vuelve fornicación. Y Dios nos va a maldecir a ti y a mí. Porque qué tal si ni terminamos estando casados. Al rato yo ya estoy mancillando mi lecho matrimonial. Okay. Pero soy tu novia. ¿Qué no vamos a terminar casados? Bueno, no lo sé. ¿No? Y empieza la manipulación emocional. Si no se ponen de acuerdo, o sea, si de plano no se ponen de acuerdo, no, tú santurrón, yo sí quiero tener relaciones y tú no, pues eso va a terminar la relación, o sea, va a tronar el noviazgo, es lo que va a generar. No, pero yo no quiero terminar con mi novia, mejor si accedo a tener relaciones. Bueno, pues te vas a maldecir por agradarla a ella o por agradarlo a él, ¿verdad? Es lo que va a suceder. En lugar de agradar a Dios, quieres agradarlo a él o a ella, te vas a maldecir, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Pero también pueden ponerse de acuerdo para hacer el mal. Así lo hicieron Acab y Jezabel, ¿verdad? Y recibieron la paga por su maldad. De hecho, fue tal su maldad que alcanzó a sus generaciones. ¿Han sabido de las veces en que dos novios, o amigos con derechos, o amigobios, se ponen de acuerdo para tener relaciones? Y luego ella resulta embarazada. Y alguno de los dos decide que deben abortar, que debe abortar ella. Bueno, pues ellos ya se pusieron de acuerdo en hacer el mal, en asesinar. Y ese mal alcanzó a su próxima generación. ¿O de quién es ese hijo que llevaría ella dentro? De los dos, ¿no? Bueno, esa generación habrá terminado muerta. La generación de ese hombre o de esa mujer. Y de esa muerte, de esa generación, Dios nos va a pedir cuentas. Eso despierta el temor en mí. Y debería despertar el temor en ustedes, jóvenes. Es por todo esto que la sexualidad es un regalo que Dios nos da y reserva para el matrimonio. El matrimonio es esa unión con la que Dios nos confiere un don incomparable para poder imitarlo y ser hechos a su imagen. ¿Quiénes de ustedes saben que Dios es creador? Bueno, pues ahí en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Voy a leer hasta el 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Y luego dice:
Tú dices, ¿por qué dice hombre? Y luego dice, varón y hembra los creó. Porque hombre es como una especie, pues, ¿no? Pero dentro de esa especie están los dos géneros, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jóvenes, Dios nos creó a su imagen. Ahí está, hermano. Así me pueden decir algunos de ustedes, ¿no? Dios nos hizo hombre y mujer porque Él tiene ambos sexos. Así son las ideas, ¿no? Y de aquí se pueden agarrar los LGTBs, ¿no? Para argumentar su ideología. Pues ahí está. Si Dios tiene los dos sexos, es hombre y mujer. Entonces a veces yo me siento hombre y a veces mujer. De ahí se agarran. No es torcer la verdad. Sabemos que Dios no tiene sexo. Porque Él es espíritu. Pero sí nos hizo a su imagen. En el sentido espiritual, y dentro de esa imagen nos permite crear y procrear a nuestra descendencia. Vean que nos dio un regalo, nos permite, como Él, crear. Por eso nos hizo a su imagen. Ser padres y criar a nuestros hijos es uno de los dones más hermosos por los que Dios une a un hombre y a una mujer en matrimonio. Y puede bendecir a sus generaciones futuras, no asesinarlas. La imagen que Dios nos dio está en la creación y el cuidado de nuestra familia. Y accedemos a ello a través de las relaciones sexuales, pero no como animales simplemente, ¿no? El ser humano experimenta placer al tener intimidad sexual, pues emula la entrega de Cristo hacia su iglesia. El marido debe sentir placer en sentir la entrega de su esposa, y su esposa debe sentir placer en entregarse a su esposo. Así el varón le dice a su esposa, aquí estoy para cuidarte, para bendecirte, para sustentarte. Y la mujer le dice también a su esposo, aquí estoy para ti, para ayudarte, para cuidarte, para amarte y serte fiel. Ambos emulan esa entrega y ese placer junto con la entrega espiritual de uno al otro, que se produce con una intimidad incomparable al de solo un encuentro casual, ¿no? Y en ocasiones hasta bajo el efecto de sustancias dañinas. ¿Cuántos novios no se sienten inseguros justamente después de un encuentro sexual? Cuando ya se va ella o se va él. ¿A dónde se irá? Hasta se vuelven más inseguros, celosos. Se empiezan a volver celosos pero de forma carnal. Es un celo erróneo. Y miren, es peor pecado cuando queremos engañar a alguien, además queriendo tener sexo con esa persona, a través de engañarlo haciéndola que tome drogas o que tome sustancias prohibidas, ¿no? O alcohólico, etc., ¿no? Eso lo vemos ahí en Habacuc, capítulo 2. También está ahí en la Biblia, ¿no? Habacuc, capítulo 2. Voy a leer los versículos 15 al 17. Dice ahí la palabra de Dios. Habacuc, también otro profeta, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay del que da de beber, ¿a quién? Hay del que da de beber a su prójimo. Estos son los ayes del libro de Habacuc, ¿eh? Léanlos y reflexionenlos. Dice ahí, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra.
de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿Qué hay de glorioso en la entrega sexual de dos personas que no tengan la intención de unirse en una sola carne, uno con el otro, de conocerse a plenitud a través de los años, de cuidarse hasta el último de sus días, de sustentarse, santificarse y poder criar a su descendencia? Pero ahí está el engaño del mundo. Y ahí está el punto número 2. Punto número 2, la fortaleza idolátrica del sexo en el mundo. ¿Ah? Por eso lo escribí ahí. Bueno, la idolatría que el mundo ha creado a través del sexo se fundamenta en que la sexualidad es una necesidad que debe ser satisfecha a como dé lugar, si es posible con una pared, ¿no? Y que esa necesidad puede ser satisfecha de cualquier manera, de tal forma que tú y solo tú te sientas feliz con ello. Ese es el engaño, ese es el ídolo así de Nabucodonosor, así enorme, ¿no? Inclínate, decía Nabucodonosor. Porque como es tu necesidad, pues es tu cuerpo, ¿no? Solo tú tienes derecho a satisfacerla. Así que si quieres hacerlo a través de la pornografía, o contigo mismo, o sea, masturbarte, o si te pones de acuerdo con otra persona, del sexo o género que sea, pues está bien, así dice el mundo, ¿no? Y si para satisfacerte te autopercibes como otro ser o cosa, pues está bien, eso es lo que dice el mundo. ¿Han escuchado estos argumentos, jóvenes? ¿Sí los han escuchado? Bueno, en la clase de Derribando la Fortaleza de la Ideología de Género, vimos que hay quien se percibe hombre siendo mujer, o hasta un animal para poder tener acceso a las relaciones zoofílicas. Y es tal el ídolo del placer sexual propio que ha creado el mundo, que muchos que no se inclinan ante este ídolo se les hace sentir excluidos. O ellos mismos se sienten excluidos. Es que yo debería ser LGTB o no. Y así te excluyes a ti mismo, ¿no? A muchos se nos dice, ¿eres cristiano? Entonces ahí no te dejan tener relaciones sexuales, ¿no? Son prohibidas, ¿verdad? En lugar de que tengamos nosotros que explicarles el significado bíblico y evangélico que hay en la entrega de la intimidad en el matrimonio, de verdad, siendo jóvenes hasta somos bien cobardes, así, porque, híjole, no, sí es cierto, es que creo que sí me prohíben tener relaciones ahí. En lugar de que les digamos, no, a ver, te aclaro, no me prohíben tener relaciones, pero me estoy guardando para mi matrimonio. ¡Ay, qué tonto! Y nos sentimos tontos porque alguien nos dice tontos. Hasta bajamos la cosa. Sí, creo que sí soy tonto porque me estoy creyendo todo esto. Y preferimos agradar a los otros para no obedecer a Dios, ¿verdad? O si no actúas como ellos, pues entonces te excluyen, ¿verdad? De los grupos de Facebook, de WhatsApp, y hasta te dejan de invitar a fiestas o reuniones, ¿verdad? Pero a ver, jóvenes, ¿quién querría estar en reuniones de personas donde se les va a esclavizar? Donde te va y se mueren en el desierto. En lugar de llegar a la tierra prometida. Aquí era la tierra prometida, Israel. No, yo me quedo aquí me muero. La tierra prometida era leche que emana, leche y miel, una tierra de abundancia. Hay muchos que no creen que en el matrimonio, un matrimonio puesto en Cristo, van a disfrutar realmente y van a estar en paz, van a estar tranquilos. Eso no lo creen, prefieren creer las mentiras del mundo, ¿eh? Solo Cristo tiene el poder salvador y santificador de liberarnos de esas ataduras. Jóvenes, no tenemos que inclinarnos ante este ídolo que solo busca desviarnos del propósito de Dios, que busca quitarnos muchos años de vida y además quitarnos la verdadera felicidad, que es hacer la voluntad de Dios. Quizás accedes a tener relaciones sexuales con una persona
tu novio, tu novia, tu amigo, tu amigobio, tu amigo con derechos, y a lo mejor te atas con esa persona porque se vuelven uno, y a lo mejor se hacen pedazos su vida por muchos años, y la persona con la que iba a hacer para ti tu propósito, con el cual ibas a cumplir el propósito de Dios, a lo mejor pasa por ahí y nada más ve el pleito que tienen ustedes, pero nunca se cumple el propósito de Dios, solo por un ratito de placer. Porque así muchos se dedican a autosatisfacerse, ¿verdad? Y terminan en soledad, o en depresión, en pleitos, desánimos, enfrentando las consecuencias, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Separaciones, humillaciones, persecuciones, abortos, hasta balaceras, ¿no? O ya alguien sale y te quiere golpear, acuchillar o lo que sea, ¿no? Niños sin uno de sus padres, por no decir hijos bastardos. ¿Qué es un hijo bastardo? A los que no se les quiere, ¿verdad? Ya que son fuera del matrimonio. Como están fuera del matrimonio, pues hay hombres, hasta mujeres que dicen, no, yo no me hago cargo de ese niño. Sí, yo lo tuve aquí, pero pues ahí tú lo crías. Ese es un bastardo. Y un largo y tendido camino de sufrimiento más que de felicidad. El rato de placer será solo eso, un rato, pero el camino de las consecuencias será largo de recorrer. Vamos a leer el libro de Daniel. Daniel 3, versículo 1. Ya con esto voy terminando. Daniel 3, 1, 8 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, o sea, era un ídolo enorme. Cada codo, para que se den una idea, mira, lo voy a resumir, pero cada codo son 45 centímetros, pero vamos a ponerle que era medio metro. 45 centímetros es casi medio metro. Entonces, medio metro por 60 son 30, es decir, un ídolo de 30 metros. ¿Hay edificios? Pues un edificio de 30 metros es como de 10 pisos. O sea, si tuvieras ese edificio dirías, oh, hiciste enorme, ¿no? Era un ídolo enorme de oro. Y su anchura de 6 codos, o sea, de 3 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación del estatua del rey de Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, o de todo lo que diga el mundo, se hinquen ante ese ídolo. Miren, les voy a dejar de tarea que lean este punto. Y el único que realmente puede liberarnos de vencer esta fortaleza es Cristo Jesús. Entonces tienen que enfocarse, jóvenes, a hacer la voluntad de Dios, acercarse a los medios de santificación. Esto es santificarse, escuchar la palabra de Dios una y otra vez, para que logremos identificar cuáles son sus pensamientos y cuáles son los pensamientos de Dios. Y bueno, hasta aquí la vamos a dejar, jóvenes, por cuestiones de tiempo, pero les pido por favor que estudien y vamos a hacer una breve oración para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Ok? Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta enseñanza que tú dispusiste, Señor, para ser escuchada por estos jóvenes. Yo te pongo sus vidas en tus manos. Señor, la vida de Josué, de Gabriel, de Dana, de Laurita, de Ray, de Cristian, de Natalia, de Sara. Ayúdalos, Señor, a caminar en tu verdad y a conocerte cada día más, para que ellos puedan estar protegidos y derribar esas fortalezas que el mundo, Señor, ha construido de los pecados sexuales. Guárdalos, Señor, en tu verdad. Permíteles que ellos sean jóvenes valientes y esforzados. Señor, restaura su fe también. Ayúdalos a caminar dignamente, Señor, y que ellos puedan ser luz y sal en este mundo, Señor, para que muchos puedan conocerte, Señor, también. Te doy gracias, Señor, por tu palabra proclamada, Señor.
Te pido que ellos sean buena tierra, que bendigan a muchas de sus generaciones, Señor, a sus padres, Señor, que se bendigan entre ellos como hermanos, Señor, que bendigan también a sus hermanos, Señor, naturales. Señor, te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle gracias a Dios, jóvenes. Denle un aplauso también al Señor. Pues damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de nuestros medios digitales en YouTube. Nos vemos la próxima semana.